Buenas noches. Qué bueno que nos volvamos a ver, queridas amigas. Qué rico iniciar este nuevo año con Dios, con otros temas acerca de Él, con otras perspectivas. Y vamos a ver qué nos quiere decir en estos días. Se me ha sugerido por Azucena y con la aprobación de Claudia tratar el tema de Proverbios 31, la mujer virtuosa. Y qué sorpresa. Vamos a iniciar, o sea, tengo la aprobación de la autoridad. Dios, Azucena y Claudia. Y quisiéramos iniciar con una oración. Claudia, ven, acompáñanos para que nos des el punto de partida, por favor. Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a este grupo de Medellín de mujeres de vida en excelencia. Agradecido con Dios por todas las que están conectadas y para aquellos que se van a conectar luego cuando vean el video. Y sí, realmente creo que Dios está alineando estos tiempos en el sentido de lo que quiere hacer en la mujer. Y cuando ella me propuso como el tema, me dio risa, porque en esos días, en fin de año, el 31 específicamente, me puse a hablar con Dios. Y yo en una parte de mi habitación tengo un letrerito como con las palabras de Dios ciertas que Él me había regalado. Y yo siempre la veía y le decía, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vale más que las piedras preciosas. Y yo dije, Señor, pero es que si nadie la ve, le dije yo así. Y sentí en mi corazón y me dijo, pero tú la has buscado. Es tu responsabilidad buscar la mujer virtuosa. No es el hombre quien debe buscar la mujer virtuosa. Y fue como si se me alumbrara el bombillo. Totalmente. Y yo dije, Señor, soy yo la que tengo que hacer la búsqueda de la mujer virtuosa. No es nadie más. Y dije, bueno, Señor, entonces ayúdame a encontrar esa mujer virtuosa este año. Cuando ya hablamos y me dijo que íbamos a tratar con las mujeres, y yo siempre tratar sobre las mujeres. Y dije, ay, sí, me estás facilitando. Vas a poner a Romy a estudiar el tema para que me lo cuente. Entonces, realmente, más que una supermujer, porque me parece que no es una supermujer, porque si Dios habla de ella en las palabras, porque realmente la podemos echar. Y creo que lo de Dios no es carga y no es sufrido, sino que realmente se puede lograr. Realmente es pedirle a Dios en esta tarea pues, que vamos a emprender, que nos ayude al Espíritu Santo, porque Él fue llamado como ayudador nuestro para lograr todo eso que aparece en su palabra que es cierto para nosotros. Así que hoy vamos a aprender las llaves y a montarnos en este carro que no sé dónde nos va a llevar, pero yo sí quiero que si termina, como sea este estudio, este año, en el 2 meses, lo que se pone, poder hallarlo y poder decir, sí, Señor, lo que te pedí como un propósito de año nuevo, eso se cumplió. Entonces, Padre, te entregamos en esta noche, Señor, este grupo de amigas. Gracias, Señor, por que tú dispones de nosotros tanto el querer como el hacer para ser mujeres virtuosas. Y yo te pido, Señor, que sea esa palabra siendo eficiente, eficaz y viva, como lo dice tu palabra, cortante, más que espada de dos filos, Señor, que disciernan las intenciones del corazón de cada una de nosotras para que haga el trabajo que tiene que hacer. Por el Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor. Usa, Señor, en mí. Amén. Para que ella nos pueda, con amor, enseñar, instruir, cuestionar, dirigir, consolar y levantarse en esta palabra, en este camino, en esta reto que tú nos has puesto. Y te damos gracias por eso. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu Dios. Amén. Amén y amén. Así sea. Bueno, vamos a entrar en este tema diciéndoles algo o recordando algo que habíamos hablado
o que cada vez que hago una charla o doy el testimonio, les digo, qué bueno que busquemos la sabiduría. Y la forma de escuchar la sabiduría, buscar la sabiduría y encontrarla es leer el libro de Proverbios. Y ese libro maravilloso tiene 31 versículos que nos permite hacer la lectura de capítulos, que nos permite hacer la lectura de un capítulo cada día del mes. Y lo digo porque experimenté. Hace mucho tiempo alguien me dijo, léelos, si quieres adquirir sabiduría, pídela, pero también búscala y lee Proverbios, porque allí se encierra toda la sabiduría de la humanidad, de todos los tiempos, de toda la sociedad del mundo. Es la sabiduría que Dios mismo estaba estableciendo cuando creó el universo y nos creó a nosotros. Y qué especial que en este tiempo vamos a estudiar la mujer virtuosa, que precisamente está en Proverbios 31. Y vamos a empezar como por el último día. Igual en este mes ya nos acercamos a los últimos días del mes, entonces como que estamos empezando la labor de estudiar Proverbios. Y ustedes saben que a nosotros en estas charlas nos gusta profundizar y mirar el lado práctico de lo que nos está diciendo el Señor. Y acercarnos de tal manera para que nos identificamos, lo sintamos como nuestro, como cercano, como propio. Entonces vamos a mirar algunos aspectos del libro y vamos a entrar a ver el significado que en su lengua natural, en la cual fue escrito, fue en hebreo. Esta vez no es griego porque este libro se encuentra en el Antiguo Testamento. Y en esa época, en la lengua, en esa etapa de la historia que fue la etapa helénica, se hablaba hebreo. Y diferente al libro que acabamos de terminar sobre el amor en Corintios, porque allí fue escrito por el apóstol Pablo, pero ya en el Nuevo Testamento. Y el lenguaje en aquella época era el griego, porque la capital del mundo o la potencia mundial en aquel momento era Grecia. Bueno, entonces vamos a empezar. Les confieso que yo soy la más sorprendida con estos temas. Es Dios el que me sienta a mirar y a decirme y anote y mire y busque, investigue, encuentre y comparta. Y soy la más impresionada y van a ver detalle por qué. Bueno, ¿qué pasa con Proverbios? Es un libro de preceptos y advertencias. Se encierra toda la sabiduría, pero está diciendo mandamientos o conceptos que le convienen a uno aplicar en su vida práctica, pero también trae advertencias. Si tú haces esto, te pasa esto. Causa, efecto. Y en este Proverbios 31:10 se refiere a una mujer, la virtuosa, que personifica las cualidades que toda mujer debe tener, especialmente nosotros que creemos en Jesús. Y que también deberíamos ambicionar. Lo que hizo Claudia es, este primer párrafo se está como dedicado a Claudia, porque ella lo que está diciéndonos es que quería ambicionar, conocer y saber y ser esa clase de mujer. Entonces, mira, es tan importante ambicionarla para nuestra vida, que tiene que ver con el aspecto personal, físico, con la vida familiar, con los deberes diarios, con la mujer que es ejemplo de virtud, responsabilidad y es el buen sentido de la feminidad. Porque en este tiempo es necesario que las mujeres nos divertamos, nos complazcamos, nos deleitemos en precisamente ser mujeres. Es un deleite y un privilegio que regalado por Dios, es una gracia ser mujer. Y si Dios nos destinó y nos diseñó para ser mujer, era porque ahí estaba nuestra esencia, nuestra realidad, nuestra realización.
Y no lo tomemos como una exigencia ser virtuosa, así como una camisa de fuerza, una cosa muy difícil, una cosa muy compleja y una perfección. No, tomémoslo como un derrotero de cualidades posibles de lograr. Y posibles de lograr no porque nosotros seamos capaces, ni mucho menos, no. Es porque como somos mujeres por el diseño que Dios hizo con nosotros, Él nos habilitó, nos capacitó, nos dio dones y nos dio talentos que nos permiten ser lo que Él quería que fuéramos, virtuosas. ¿Para qué? Para que nos realizáramos como persona y como mujer. Pero no es una camisa de fuerza, sino que es algo con natural, con la esencia nuestra. Algo como que nos hace falta ser o tener o hacer para que nosotros podamos sentarnos plenas. Y qué rico que de parte de Dios nos llegue a nuestros oídos y nuestra mente, nuestro pensamiento, porque yo soy de la opinión que el ser humano tiene razón, porque precisamente es importante que utilice la lectura, la inteligencia, el conocimiento, la investigación y todo lo que la razón demanda. Por algo Dios nos hizo así. Y eso no se aleja de ninguna manera de la fe o de creer en Dios o ser hijo de Dios. Al contrario, nosotros somos seres humanos creados por Él con unas características especialísimas para propósitos que Él tiene, diferentes a los animales. Y este cerebro, esta cabeza y todo esto que tenemos acá es por y para cumplir eso. Entonces hay que entenderlo. Y hay otra palabra que dice Dios, mi pueblo se muere por ignorar, se pierde por ignorarse. Si tenemos el libro ahí, si lo podemos disfrutar, si es tan fácil de coger, si es tan sencillo como que un niño lo puede entender, pero también es tan profundo como que el más de los mayores sabios puede entrar y profundizarse como en un mar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con esta tarea. Y pueden hacer preguntas al final, pueden colocar en el chat sus preguntas y pueden también hacer solicitudes de oración y todo lo que ustedes deseen comunicarnos para que podamos interactuar en estos temas y hacerlo un poquito más divertido para cada una, más aplicable a cada una de nuestras vidas. Entonces, mire que la primera parte de Proverbios 31 dice lo siguiente: exhortación a un rey, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Sugiere esto que aquí hay un autor, que es Lemuel, y es un rey, no es cualquier persona de la época. Y resulta que en los escritos, averiguando quién es ese rey Lemuel, encontramos que hay dos versiones o dos relatos históricos o historiadores que dicen es tal y el otro dice no, es tal. O sea que hay una duda de quién puede ser, pero de todas maneras lo importante es que averiguamos quién era el autor de esto para saber a dónde íbamos. Parece ser que el rey Salomón también era denominado o conocido o reconocido como rey Lemuel. Entonces tiene sentido porque los proverbios en general son autoría del rey Salomón. O algunos otros dicen que fue autoría no, sino compilación, recopilación del rey Ezequías, que fue otro rey de Israel. Este no escribió directamente como lo hizo el rey Salomón, sino que él se tomó la tarea de compilar con sus escribas y sus criados todas las cosas que consideraba venían de la palabra de Dios. Él era un lector e invitaba a la gente en su pueblo Israel, que del cual era rey, a leer estos escritos y a escribirlos con los escribas, se llamaban así. Entonces, se cree que es una compilación de los escritos que hizo el rey Ezequías, no su autoría, sino una compilación. Cualquiera de las dos es válida, pero lo más importante es saber que definitivamente quién está detrás o adelante, o diría yo en todo, Dios. Y Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Es una de las grandes tareas de Él.
Pero en el tema de la mujer virtuosa, vemos que inicia realmente en ese capítulo 31, en el versículo 10. Y llega hasta el versículo 31, o sea que hay 21 versículos tratando de cómo es, quién es, qué hace, de qué se trata la mujer virtuosa. Y mira cómo empieza. A Dios le gusta un estilo de escribir muy especial. Yo hablo de estas cosas porque me encanta, porque hasta en eso se conoce a Dios y se empieza uno a enamorar de Él y a decir, es que mi papá es así, es que sí, tiene unas cosas tan bellas, una forma de decir, una forma de escribir, como el autor es Dios verdaderamente. Entonces mira que Él utiliza una letra del alfabeto que generalmente empieza, el alfabeto hebreo también empieza con una A, B y C y D, pero en su idioma. Y resulta que como tipo acróstico, y resulta que este libro, el 10, empieza con el alfabeto. Y cada frasecita y cada pedacito al que se refiere la mujer virtuosa está relacionada con ese acróstico. Es como una especie de poesía, es como una canción. Qué virtud, yo me imagino que eso en el hebreo suena divino y debe sonar hasta en rima, no lo sé, pero como una canción, como una poesía, como algo especial literariamente. Entonces, mírate que Dios ahí, como siempre, a la mujer nos ha tratado de una manera tan especial. Por ejemplo, yo no había caído en cuenta, alguien me lo hizo caer hace muchos años, esa persona es súper especial para nosotros, para mi esposo y para mí, y decía que si no nos habíamos dado cuenta que la mujer fue creada cuando el paraíso estaba establecido. Las mujeres somos del Edén. En cambio, los hombres, tiempo atrás o momentos atrás, fue creado por Dios cuando todo era como un caos. Todavía no había sido creado el Edén. Por eso es que somos así, tan delicadas, tan sensibles, nos gustan las cosas que nos huelan rico, ordenadas, no somos toscas, somos sensibles. Y mire cómo sigue Dios engalanándonos, así que nos escribe como una poesía. Mire cómo nos trata Dios. Y encima de todo eso nos hace coautoras con Él de la gracia de la vida. Y sí, cometimos errores a través de Eva, pues ahí la dañamos toda para el mundo entero. Y bueno, pero de todas maneras llegó un segundo Adán que se llama nuestro Señor Jesucristo, y no es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y volvimos a ocupar el sitio de hijas, el rol de mujeres. ¿Por qué hablo de estas cosas que parecieran no ser importantes? Sí son importantes, porque ahí encontramos como, porque yo soy así, pues ¿para qué vine a este mundo? ¿No te has preguntado? ¿Y por qué tan raro, tan distinto? ¿Por qué soy así? Y es que nacimos en el Edén. Fuimos creadas en el momento del paraíso. Y así tenemos que seguir viviendo. Y cuando no estamos en ese ámbito, nos sentimos incómodas, muy incómodas. Entonces nos gusta todo suave, delicado, bonito, organizado, lleno de flores, lleno de ricos aromas, con un clima primaveral. Todos somos así somos, así nos hizo Él. Y resulta que existen otros libros de la Biblia, en Salmos, concretamente 119, que también, en el cual Dios también utiliza el alfabeto como tipo acróstico para escribir. ¿Se acuerdan de ese Salmo 119, que es larguísimo, que se encuentra en la mitad? Y además es repetitivo porque y siempre cumplía los mandamientos del Señor, repitiendo y repitiendo para recalcar Dios para nosotros la importancia que tiene el cumplir los mandamientos del Señor, y lo puede repetir todas las veces que mete otra canción en ese, o otro párrafo en ese salmo. Bueno,
Resulta que también hay otro estilo literario ahí, en ese proverbio, y utiliza esta forma. Dos, o sea, ese versículo está dividido en dos partes. Por ejemplo, en el versículo 10 hay una parte 1 que dice, mujer virtuosa se presenta, ¿quién la hallará? Y hay una parte 2 que dice, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Mire que hay dos partes y son distintas y están en el mismo versículo y uno dice, ese estilo literario es bien especial para aprovechar en una sola parte, hablar de dos temas totalmente diferentes, pero que a la final van hacia el mismo sentido. Ese es un estilo literario también. Porque su estima sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. Este mismo formato se encuentra en el versículo 15 de ese mismo Proverbios 31, que lo vamos a ver más adelantico. Entonces, vamos a resumir cuáles son las características de la mujer virtuosa para que al menos nos quedemos con eso inicialmente. Es laboriosa. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Y nos va a dar una claridad en unas cosas que a mí me la dio en unas cosas que ni me imaginaba. Yo pensé, y ahorita les voy a compartir, esto de laboriosa me cuestionó bastante porque yo pensé que en esta generación moderna de estos últimos tiempos, la mujer estaba buscando o haciendo un rol muy distinto a los tiempos antiguos. Aquí estamos hablando de la mujer del Antiguo Testamento. Y hoy el hecho de ser laboriosa pensé que era una innovación para la mujer. Yo creía que era lo último en que nosotras siendo laboriosas éramos, mejor dicho, súper independientes y súper innovadoras. Pues no, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces es laboriosa, bondadosa, ya sabemos que es bondadosa cuando vimos el amor, inteligente, todas somos inteligentes. Y más las virtuosas. Es corona de su marido. Mejor dicho, es el galardón, es el premio, es el que le da estatus. Esa mujer. Y confía en ella. Es fuerte y tiene belleza interior. Preeminentemente. Porque puede tener la exterior, pero la más importante es la interior. Pero su característica más importante es que teme el Señor. Y coincidencialmente dice la sabiduría, ¿cómo inicia? Con el temor del Señor. Entonces, quiere decir que mujer virtuosa es sinónimo de sabia. Sabia que les voy a leer qué encontré yo de sabio, porque palabra sabio como que uno sabe la definición, pero no él logra dimensionar qué contiene, hacia dónde apunta, hacia dónde va. Está entendida como la percepción magistral de la vida, percepción magistral de la vida, un arte práctico de vivir y la habilidad para tomar buenas decisiones. Arte práctico de vivir y la habilidad para tomar buenas decisiones. En este pasaje de Proverbios se encuentra la sabiduría personificada en ropaje femenino, en cuerpo de mujer. Eso es una mujer virtuosa, una mujer sabia. Es decir, que percibe de una manera magistral la vida. Para ella es un arte la practicidad, vivir prácticamente, y la habilidad de tomar buenas, no decisiones solitas, sino buenas decisiones. Bueno, entonces, pero ahí hay que decir una cosa porque esto como que nos está doliendo mucho a las mujeres y nos está cargando mucho eso de ver el amor y que nos toca a nosotros y que nos toca, es que también la mujer sabia edifica su casa y entonces empieza uno a ver como que toda la tarea es para nosotras.
¿Cómo así? ¿Cierto? ¿Y el hombre qué? Pues resulta que eso no es ni tanto para la mujer sola. Vamos a ver que para el hombre es eso y más. Simplemente que desde otra perspectiva. Bueno, algunas traducciones usan la palabra esposa como mujer. Es decir, qué raro que al denominar a la mujer como que tiene implícito el término esposa. Ser mujer es como pensar en aquella época en el hebreo, se consideraban un sinónimo. Probablemente, ¿por qué? Porque ustedes verán a lo largo de este estudio de este capítulo 31, desde el 10 hasta el 31, que este se refiere a la mujer con esposo y algunas veces se refiere al esposo y a los hijos. La traducción en hebreo es Isaac y es que ahí lo que significa en el hebreo es que la mujer encuentra su realización en la familia. Así la hizo Dios. Eso no es ocurrencia nuestra, no fue idea de la mujer, sino que cuando Él nos creó y nos puso en el vientre de nuestra madre todo lo que nosotros somos, estaba estableciendo también esa característica de que solo nos sentiríamos realizadas con la familia. O sea que tener esa idea, esa necesidad, esa ambición, ese deseo de tener y para ser parte de una familia no es invento de nosotras. Eso es de Dios. ¿Sí? Y este texto también se centra en el trabajo de la mujer. Habla mucho de qué hace, qué labores desarrolla, a qué se dedica. Y más que hablar de un lugar de trabajo de ella, habla más bien de que todo ese proverbio está describiendo a una persona en el lugar del trabajo. Está hablando de ella en dónde está, cómo está, qué está haciendo, qué actividad desarrolla. Ahorita lo vamos a explicar más en detalle. Entonces vamos a empezar. Ahora sí, vamos a empezar. Ustedes me avisan cuando ya se nos cumpla el tiempo para poder dar un espacio si desean hacer alguna pregunta o para cerrar con oración. Entonces, en Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, ya vimos, virtuosa, ¿qué es? Es una mujer capaz, extraordinaria, ejemplar. Y hay un elemento demasiado importante en esa traducción del hebreo y es que es fuerte. Fuerte. Sí, sí. Y vamos a quitarnos muchas cargas. Es que mi pueblo se pierde por ignorancia. Así de sencillo. Y viene el término hebreo shayil. Resulta que dice que cómo se encuentra ese término fuerte en la Biblia. ¿Se acuerdan que a mí me gusta coger este fuerte dónde está dentro de los diferentes versículos de la Biblia? Bueno, resulta que está al referirse al hombre. Entonces mire que no es una cosa propia de la mujer esa de tener fuerza. Y con los hombres se refiere a eficiencia, habilidad, fortaleza de carácter, fuerza moral y firmeza, más que física. Y este vocablo, cuando se refiere al hombre, también a la mujer, ya en Proverbios 31, en el Antiguo Testamento se tiene como ejemplo lo siguiente. En Éxodo 12:21 habla varones de virtud. Mire, están hablando de los hombres. Y a ese llega a Proverbios y lo coge de allá, esa fuerza que es una firmeza moral, la coge y dice, desde el Antiguo Testamento, ya desde la creación del mundo, estaba hablando de que los hombres tendrían esa fuerza. Varones de virtud significa literalmente que son varones fuertes.
que temen a Dios primero, de hombres de verdad. O sea, es que mire Dios como está diciendo desde el principio, es que estoy buscando es a hombres de verdad, que aborrecen la avaricia y que es un hombre que teme a Dios, que ama la verdad y que detesta el pecado. Entonces, hombres que se creen fuertes, revisémoslos con lupa si de verdad si son fuertes y retemos a estos hombres con nuestro, ya les voy a decir cómo se reta, sin decirles nada. Ya no, al final les voy a decir y si se me olvida me acuerdo. Pero valientes y fuertes es el que teme al Señor. Y se comporta correctamente, veraz, sin mentiras. ¿Sí? Ese es el concepto de fortaleza interior. En Ruth, siendo una mujer, se refiere a una mujer de carácter firme, que no la quebrantan nada. Fue capaz de meter y defender a 2 israelitas y guardarlos, aún estando en peligro personal, como en su vida personal. La mamá de Jesús, María, la que lo trajo al mundo, fue capaz de correr el riesgo de que la mataran a piedra. A pesar de eso, decidió decir, sí, soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Sí, también. Y muchas mujeres valientes, fuertes, de carácter firme, que son capaces o que debemos ser capaces de decir cosas como esas. Porque la fortaleza no es tanto en los músculos como creen los hombres. La fortaleza está en el interior. En Primera de Crónicas 7:2 habla de hombres fuertes y valientes. Para ser valiente se necesita tener fortaleza en el interior. Valientes. Aquí hay un término antioqueño que no lo puedo decir porque de pronto significa otra cosa en donde puedan verlo, pero son hombres así pues de armas tomar. Sí, ya se vieron cuál era el término, ya vieron por ahí. Bueno, en Primera de Reyes 1:42 habla del hombre valiente o el hombre fuerte, y en Primera de Reyes 1:52 habla de que ese mismo es un hombre de bien. De modo que un hombre virtuoso es un hombre de gran solvencia e integridad moral. Mejor dicho, para Dios, el que no es así es cobarde. Qué vergüenza, qué reto para los hombres. Ahí sí vamos viendo que de verdad, como son la cabeza, el reto es bastante fuerte. Y son cabeza. ¿Y saben por qué es cabeza y es autoridad de la familia? ¿Sabe qué significa ser cabeza? Ojalá todos supieran y entendieran la profundidad de lo que significa ser cabeza. Pues que cuando vayan al cielo, la primera pregunta que Dios les va a hacer para evaluar es, ¿y qué has hecho con tu esposa? ¿Y qué has hecho con tus hijos? Porque les va a pedir, respondan pues. ¿Y dónde está su esposa? ¿Qué hizo con ella? ¿Dónde están sus hijos? ¿Qué hizo con ellos? Esa pregunta algunos no la van a pasar. Y es hora, tienen tiempo los que están vivos aún, de darse cuenta que cómo le van a responder a Dios ante esa pregunta. La mayoría o los esposos valientes y fuertes tienen que decir, la cuidé, la proveí, la amé, pero hay otros que no pueden decir, no, hasta algunos ni saben dónde están y qué fue de ellas o de ellos, los hijos, que no sea demasiado tarde. Bueno, vámonos del tema de hombres y sigamos con el de mujeres. Y este hombre de integridad moral en donde no se haya maldad. No se haya maldad. Valiente, no cobarde, fuerte. Y además es temeroso de Dios. O empezando porque son temerosos de Dios. Entonces, igualmente la mujer virtuosa debe ser temerosa de Dios.
temerosa de Dios, yo lo llamaría más bien amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de tu alma y todas las fuerzas de tu corazón. Listo. Ahí está el primer versículo de Proverbios 31. Ahora leamos el 17 y dice, ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Y hablando de la fuerza, es decir, repite lo mismo, pero luego lo vamos a ver qué es ceñirse, pero habla también de esa fuerza que estábamos tratando hasta este momento. Seguimos pues con Proverbios 31:10 y dice, su estima sobrepasa la de las piedras preciosas. Hay otras versiones que dice, ella es más valiosa y es más estimada que las piedras preciosas. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Mira, las piedras preciosas son preciosas porque son costosas, carísimas, valiosísimas y son escasas. Y además, la razón por qué las hizo distintas a las piedras comunes que se encuentran en la calle que uno menosprecia y chuta, ¿cierto? A esas piedras preciosas las hizo raras, fascinantes, brillantes, hermosas, radiantes. Por eso uno cuando se encuentra una esmeralda y un rubí, uno se asombra de su belleza. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué nos está queriendo decir Dios ahí? ¿Por qué dice él, o dijo el salmista, o el que estaba escribiendo Proverbios, que es más, sobrepasa las piedras preciosas? ¿Te quieres parecer a una piedra preciosa o una piedra del común? Una preciosa, ¿cierto? Cualquiera de ellas sea, todas son tan lindas que brillen y que valgan. Porque resulta que igual que las piedras preciosas, la mujer virtuosa es muy, muy difícil de encontrar. Y cuando la encuentra, usted encontró una cosa de gran valor. Asimismo sucede contigo. Si eres una mujer virtuosa, se encontraron una joya. Vale mucho y es absolutamente hermoso. Y resulta que hay otro reto para los hombres. Aquí parece que le hablaran más a los hombres que a las mujeres. Porque, tengo una pregunta. Digo, señores jóvenes, hombres, que están buscando su mujer virtuosa, ¿cómo lo va a encontrar? Es difícil, porque son escasísimas, muy, muy difíciles. Hay que buscarlas. Y cuando las busca, sabiendo que son preciosas y son carísimas, las va a valorar. ¿Cierto? Y se va a sentir muy feliz y muy contento porque se encontró una joya, porque le dio lidia encontrarla, porque la tuvo que buscar. Los hombres tienen que saber que hay 3 formas de buscar a su mujer virtuosa y es, debe confiar que Dios la ha de encontrar para él. Eso es un asunto divino, porque el esposo, que haya esposa, es gran favor del Señor a encontrar. Entonces tiene que tener una relación con Dios íntima de manera tal de que él se hable con Dios y le diga, Señor, dame mi esposa, búscame mi esposa, muéstrame mi esposa. 2, debe darse cuenta que la mujer virtuosa no querrá un hombre que no sea virtuoso. No va a poder con un hombre que no es virtuoso. Tiene que ser un hombre íntegro, valeroso, verdadero, fuerte moralmente y tiene que ser temeroso del Señor. Es decir, que él se tiene que poner primero a la estatura de una mujer virtuosa, otra joya preciosa para poder pretender tener una mujer de esas calidades. Entonces, si quieres tener alguna posibilidad de encontrar una joya, le dice a los hombres, es necesario que tú seas una joya. No, qué joyita. No. Digamos una piedra preciosa mejor.
Entonces hay que hacer todo lo que Dios dice que debemos hacer para hacer a carta cabal, hijos como él, como Dios manda. Entonces, ¿por qué? Porque solo una mujer virtuosa es capaz de atender los requerimientos de un hombre virtuoso, es de alto nivel, no es cualquier cosa, estamos hablando de cosas de alto nivel, de hijos de Dios, del reino de los cielos. No estamos hablando de otra cosa diferente, sino de las cosas vistas desde la perspectiva y a la manera de Dios. En resumen, hemos aprendido que la mujer virtuosa es difícil de encontrar. Es más valiosa que una joya. Tiene belleza interior, fortaleza de carácter, firmeza moral y no debe faltar que sean temerosas de Dios. ¿Listo? Eso quiere decir que es más valiosa que las piedras preciosas. Hasta allá nos quería llevar ese proverbio. Y debes sentirte, y todas las que estamos aquí y todas las que están reunidas, al menos iniciamos o vamos de camino en ser mujeres virtuosas, en ser como piedras preciosas, valiosas, difíciles de encontrar. Eso te lo debes saber, creer, porque ese es el sello de la semejanza de Dios como hijas, mujeres que somos de Él. Porque nosotras nos tenemos a que parecer al papá, al padre, y así nos quiere ver, así nos hizo. Listo. Bueno, entonces ahora vámonos para Proverbios 31:11. Y dice, el corazón de su marido está confiado en ella. Yo pensé que iba a hablar de otra cosa distinta, pero eso confiado no se refiere a lo que uno normalmente piensa. Vamos a ver si estamos de acuerdo. Porque dice que las dos formas en que un hombre puede confiar de una mujer es que es el mismo principio fundamento que tiene Dios para el matrimonio. Les voy a decir cuál es. Porque el término marido es una palabra común que se utiliza en el Antiguo Testamento que significa señor o dueño. Entonces, cuando a mí mi esposo me llama, yo le digo, señor, pero en serio, señor, señor, a la orden que quiere. No me daba lidia, pero cuando entendí el significado, dueño, mío, o sea, no soy yo, o sea, no soy dueña de mí, él es el dueño mío. Cuando me honró, me dio su apellido y se dedicó, hizo cargo de mi cuidado como un segundo aquí en la tierra de parte de Dios, entonces eso hizo que él fuera mi dueño. Mire qué cosa tan delicada. Es que empieza uno a ver la trascendencia de eso y dice, hay dos razones o formas en que el corazón de un hombre, el marido, sientan confianza por una mujer. Les vamos a decir. La clave ya se los había dicho Proverbio, pero por ahí pasamos 100 veces, lo leímos y no entendimos qué era eso. Yo hablo de mí, yo no entendí. ¿Sabe qué significa? La primera razón se encuentra en el versículo segundo, ahí está, seguidamente, y dice, y no carecerá de ganancias. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no carezca de ganancias es la forma en que mi marido va a confiar en mí. Y segundo, está en el 12, en el siguiente versículo, dice, le da ella bien y no mal. Bueno, le da bien, pero que no carezca de ganancia. Y Dios explica por qué. Vean lo hermoso que es. No carecerá de ganancia significa lo que dice el Salmo 23:31. En hebreo se utiliza el mismo término que está utilizando aquí en Proverbios.
para uno poder entender a qué se refería. Y miren lo que dice ese salmo. Dice Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces quiere decir que esta mujer no le falta nada. Y no le falta nada porque el Señor es su pastor, que Él cuida y provee de ella. Y una mujer en la que Dios directamente cuida y provee de ella, no le faltan ganancias. No le pueden faltar ganancias. Si le faltara, entonces esto sería un contrasentido y no lo es. No, absolutamente Dios nada le pone a no, que no le falte nada. Es decir, no va a tener necesidades. Nosotras como hijas de Dios no podemos estar en necesidad porque Dios es nuestro proveedor de todo. Jesús no nos proveyó solo cosas, ni riquezas, ni ganancias, nos proveyó paz en el corazón, nos proveyó salud, libertad cuando éramos cautivos, sanidad emocionalmente en nuestros corazones, limpieza de espíritu y de corazón. Por Dios, nada nos falta. O nada nos tiene por qué faltar, porque tenemos que hacerlo. Si no lo hemos hecho, estamos perdiendo el tiempo, porque si ya somos hijas de Dios, estamos en el reino de Dios, de la luz, y Jesús vino a decir que el Espíritu de Dios estaba sobre él para darnos eso a nosotros, pues ¿qué pasa? Que no nos estamos dando cuenta que eso lo tenemos que apropiar para nuestra vida. Eso es así, tiene que ser así. No puede ser de otra manera distinta. Si hay alguna promesa, es esa. Y yo no me canso de decir que las promesas nos acercan a la divinidad de Dios, nos hacen semejantes a Dios, nos vuelven parecidas, iguales a Jesús, a Dios, a nuestro Padre. Entonces no puede haber ninguna necesidad. Si tienen dudas frente a eso, no me pregunten a mí nada, no tengo idea. Vaya en su lugar secreto y pregunten. Entonces, no carece de ganancias. Aquí en este Proverbios 31:11 tiene un significado secundario la ganancia. Ya estamos por acabar hoy, me dice Claudia, porque no carece de ganancias. Es una persona, esta mujer, de tremendo beneficio para su familia, para su esposo, financieramente hablando. Y esto es a lo que yo me refería al principio, que yo pensaba que las mujeres que entraban dinero a su casa eran muy raras. Pues resulta que no, porque nada me falta en Dios como hija de Dios. Yo tengo unas ganancias en todo orden que voy a llevar a mi casa y cuyos beneficiarios van a ser primero uno, después su esposo y obviamente sus hijos. Entonces, va a haber siempre ventaja financiera en la casa. Ahora, hay mujeres dotadas de una excelente forma para administrar dinero. Pues el esposo no se pierda de la oportunidad de darle la posibilidad de desarrollar ese don en su casa y ser beneficiario de la buena administración de su esposo. El esposo no necesariamente es él el que tiene que administrar el dinero de la familia, del que Dios provee para todos a través de cualquiera de sus manos, pero es una posibilidad, es una forma de aprovechar los talentos que le ha dado a la mujer. Pero mujeres, una última frasecita para antes de terminar y antes de dejar para dentro de 15 días a Proverbios 31:12 que dice que le da bien y no mal al esposo. No podemos ser mujeres necias, aquellas que compran compulsivamente. Eso va en detrimento de las finanzas. O aquellas que incurren en grandes deudas. Eso no es de Dios. O que invierten su tiempo en actividades vanas. En esta época se presta mucho las redes sociales, la televisión,
el irse con amigas dizque a tardear improductivamente, sino hacer cosas o decir cosas más allá de lo que se debe decir. Entonces, ¿cómo va a confiar un esposo en una mujer así? Va a estar tranquilo. ¿Qué tranquilidad va a tener que le dice me voy para el centro comercial y llega con un mundo de paquetes? Y mira, aquí, qué tranquilidad y qué confianza va a tener ese hombre. No, es imposible. Y eso lleva a la final a destruir el presupuesto familiar. No hay plata, tuvo plata para todo esto, pero no hay plata para esto otro. O no se dedicó o se ocupó haciendo actividades que generaran ganancia, entonces hay detrimento financiero en la casa. Entonces dejemos ahí. Si alguna tiene alguna pregunta muy puntual sobre esto que vimos hasta hoy, o un comentario, ¿cómo les pareció? ¿Les interesa? ¿Seguimos mirándolo? ¿Valió la pena? Entonces están para hacerla. Estamos en el espacio. Claudia. Yo tengo una pregunta. Cuando decía que era una mujer fuerte, entonces realmente es una mujer determinada. Sí, totalmente. Esa es la fortaleza de espíritu, de fortaleza. Más que la física, no importa. En eso radica nuestra fortaleza. Valiente, determinada, decisiva. Decisiva y un carácter, pues porque a veces es más visto, por eso te digo que me quitas la tanta, porque a veces es más visto que hay una mujer tan clara, tan determinada, porque choca con... No, no choca. No. Con todo el carácter del mundo y nos sometemos. También soy una mujer de mucho carácter, pero sometida a mi esposo. Si mi esposo dice por aquí, por ahí es. Porque sé que Dios delegó en él como cabeza y él lo respalda, así no tenga la razón según mi criterio. Yo ya dejé de decir, no me parece, no creo, por ahí, que no perdamos el tiempo, mujeres, dejemos que ellos decidan y se vayan por ahí, punto. Dios los va a respaldar, tengan o no la razón, porque él es la cabeza. Entonces, pero carácter sí, fortaleza, decisiones, capacidad de tener determinación, es la palabra que tú dijiste. Hoy en día, entonces las mujeres, han visto no tal vez las mujeres, pero sí por el hombre porque se inclinan ante una mujer determinada o con carácter, no grosero. Pero sí que sea como que de alguna manera es como que uno dice, no lo hago, pues porque eso es lo que claro. Porque de alguna manera ella sabe que lo quiere y muchas cosas. Lo que pasa es que él se deslumbra con una piedra preciosa, muy valiosa y muy hermosa, si él no lo es. Entonces se asusta. Y no vale la pena para uno como mujer, siendo virtuosa, irse con un hombre que no sea virtuoso, que también valga y también brille. Generalmente los hombres que temen al Señor, que tienen fortaleza, que tienen determinación y que tienen todo eso, no los asusta para nada. No los tiene por qué asustar, porque se saben también valiosos y también se saben que son autoridad delegada de Dios. Lo que pasa es que cuando es débil de carácter, pues se ve vulnerable. Claro. Él tiene que ser virtuoso, tiene que estar a la estatura. Un hombre del común no puede pretender tener una mujer virtuosa. Muchas veces está como equivocadamente de cambiar el carácter de la uno. Pues están equivocados, porque muchas veces piensa que ese buen carácter no habla de mal carácter, sino del buen carácter que Dios colocó, que Dios va a hacer la fortaleza. Sí. Entonces es como un crecimiento, porque como esto es como decirle a Dios para cerrar ahí, ve, te equivocaste con este carácter mío. No, está bien. Usted fue hecha con el carácter de Jesús. Está determinado,
con esa capacidad de tomar decisiones, con esa sabiduría, con todo eso. ¿Por qué? Porque usted es una mujer virtuosa. Cultive ese carácter. Y otra cosa es hablar de mal genio, si no estamos hablando de eso, no estamos hablando de una falta de madurez emocional, no, estamos hablando de fortaleza. Bueno, Dora. Una apunte y alguna pregunta. El apunte es errado, y a mí me pasó mucho tiempo, años, por el Señor cambie en este carácter. Eso sería errado. Desde la pregunta. Y la pregunta era la siguiente. Cuando yo leo este proverbio, ¿quién la hallará? Y cuando me dices que eres un hombre virtuoso, eso suena como cuando estamos novios o cuando estamos en esa época. Pero hoy, después de que ya uno está metido en el lío que se ha metido, y que a lo mejor ni uno es virtuoso ni a vaya menos, ¿qué pasa? ¿Cómo vivo este versículo? ¿Cómo empiezo a trabajar en él? Porque igual sé que cumple una de las cualidades que estás diciendo, y es que Dios me escogió para él y a mí él me escogió para mí. Sí. En eso estoy segura. Sí. ¿Cómo se trabaja esa parte cuando uno no tiene ese hombre fuerte, cuando uno no tiene ese hombre virtuoso que está a la altura? Bueno, en cuanto al carácter, no es solicitarle a Dios que le cambie el carácter que Él le dio, sino que se pula a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos una raza caída, una generación perdida que Jesús vino a rescatar, y hay unas cosas, unas variaciones al carácter que Dios nos imprimió de verdad, que tienen que ser limadas, limpiadas, purificadas. Carácter no lo cambia, pero sí se pule. Y en relación con aquella pareja que ya pasó, que entre comillas piensa uno el tiempo de buscar a la virtuosa o al virtuoso, pues ya no están en búsqueda. Pues ya la época de buscar pasó y ya se encontraron. Pero el deber de uno es cultivar ese nacimiento de nuevo, esa encuentro con Dios, es entrarnos al reino de los cielos y vivir conforme dice ahí. Y esa tarea es tarea del Espíritu Santo de Dios, que nos va perfeccionando y que nos va, ¿qué te digo ahí? Nos encuentra como una piedra preciosa en bruto, y esa piedra preciosa hay que limarla, hay que pulirla, hay que brillarla, hay que cuidarla, porque sí es piedra preciosa, pero está teniendo que ser sometida a la santificación, a ser pasada por fuego. Entonces, tanto tú como él tienen que someterse a eso para que sean una pareja idónea, un matrimonio feliz, un matrimonio de realización mutua, hasta que no se quiten todas esas asperezas, esas piedras preciosas que ya son. Pero tienen que quitarse todas esas asperezas. ¿Cómo? Metiéndose con Dios, escuchando su palabra, buscándolo, obedeciéndolo, temiéndole a Dios y haciendo cosas como las que estamos haciendo hoy, tanto él como ella, porque eso es una tarea y una búsqueda del Señor permanente. Y vas encontrando que obedeciendo y haciendo lo que Él te dice, cada precepto, cada mandamiento, a uno le conviene, la vida de uno cambia, tiene recompensa y su vida se va transformando. Y ahí está el encontrar a un esposo y una esposa que son los que Dios había concebido desde el principio como la pareja que Él tenía planeada y pensada. Bueno, vamos a orar para cerrar. El Señor, solo te queremos decir gracias. Gracias por este tiempo, por esta claridad, por quitarnos cargas y piedras de encima que teníamos y que no eran necesarias, porque ahora, siendo fieles a la verdad, a tu palabra, entendemos muchas cosas, Señor. Gracias por pensar en nosotros como mujeres virtuosas,
fortalecidas. Piedras preciosas, hermosas, tuyas, eso somos, porque somos propiedad tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque has de revelar esta dignidad que tú nos das a cada una de las personas que estamos aquí y aquellas que se van a conectar. Gracias, Señor, gracias, porque tú en tu plan perfecto y en el propósito que tenías para nuestra vida, estaba diseñado esto que nos estamos disfrutando y deleitando y que iniciamos en la noche de hoy. Bendecimos a cada una de las personas y oramos para que sean temerosas del Señor y que entiendan la palabra de Dios como el derrotero perfecto a cumplir. Cada uno de los preceptos y mandamientos que Él tiene y la claridad que Él tiene es lo que nos conviene a nosotros como personas, como mujeres, como esposas, como madres. Y te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Inscríbela y séllala en nuestro corazón, Espíritu Santo de Dios. Y permite cambios radicales en nuestras vidas y que seamos conmovidas, modificadas, cambiadas radicalmente aún nuestro pensamiento a la manera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias.